Hola, hola, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal Camino a la Fe, trayendo una nueva enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con cada uno de ustedes, esperando que esta palabra sea de edificación, de bendición a sus vidas, que sea de fortaleza, que sea el Santo Espíritu de Dios trayendo discernimiento a tu vida, que sea el Santo Espíritu de Dios también dándome de su gracia para yo poder así hablar su palabra con seguridad, con denuedo, que sea el Santo Espíritu de Dios dándonos lo que nosotros necesitamos, esa paz, esa tranquilidad, que sea el Santo Espíritu de Dios llenándonos de su gracia. Y vamos a estar hablando bajo el tema, nada podrá separarnos del amor de Dios. Muchas veces cuando estamos pasando por dificultades, por tribulaciones, por pruebas, nos sentimos desenfocados, nos sentimos perdidos, pero es ahí cuando la presencia del Santo Espíritu de Dios está aún más cerca de nosotros, pero nosotros no lo podemos sentir porque estamos siendo abrumados, desenfocados de lo que es la palabra de Dios, de buscar su presencia, de ir a ese lugar de intimidad con Él, de poder expresar lo que estamos viviendo. Y es ahí cuando nosotros empezamos a alejarnos y a desenfocarnos de la palabra de Dios y a veces nos desesperamos porque queremos ver respuestas rápidas de parte de Dios, pero todo esto es un proceso, el caminar en Cristo es un proceso para poder así, Dios nos va guiando poco a poco a través de los procesos que vamos a vivir en nuestras vidas, aunque a veces no los queremos pasar, no queremos pasar por tribulaciones, por pruebas, por todas esas cosas que se nos vienen, pero Dios está ahí. Dios es fiel y Él cumple su palabra. Si Él te dice que está contigo en los momentos más difíciles, que no temas ni desmayes porque Él está contigo y te dice que aunque pases por las aguas no te ahogarás y aunque pases por el fuego no te quemarán. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que confiar y creer en la palabra absoluta de nuestro Dios. Y quiero comenzar leyendo en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. Romanos, lo estoy buscando. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. La palabra del Señor nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Lo voy a leer desde el 1 para entender un poquito de lo que nos está hablando el apóstol Pablo. El versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el 3, los versículos que vamos a estar estudiando. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Voy a leer el versículo 3 y el 4 en la PDT, pero hay más, podemos sentirnos felices, aún cuando tenemos sufrimientos, por los sufrimientos nos enseñan, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. El 4. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. En las tribulaciones es una palabra que se emplea para aludir a presiones exteriores, como la de una persona que extrae líquido de las olivas o las uvas. Aquí no alude a las presiones normales del diario vivir. Es decir, son situaciones más profundas, más fuertes que estamos viviendo. Y es ahí como está explicando que dice que como una persona que extrae el líquido de las olivas, tienen que pasar por un proceso, tienen que ser machacadas, exprimidas para sacar el líquido, el oro puro que es el aceite virgen de las olivas, al igual que de las uvas que se extrae el vino.
Y esas también tienen que ser machacadas, exprimidas para poder sacar lo mejor de ellas. Así también Dios permite esas cosas, esos procesos en nuestras vidas para que nosotros saquemos lo mejor de nosotros, la esencia que Dios puso dentro de cada uno de nosotros. Aunque a veces no podemos entender lo que estamos viviendo, pero Dios está usando eso para llevarte a otro nuevo nivel, a un nuevo nivel en lo espiritual. Cuando tú pasas por tribulaciones, esas tribulaciones te hacen tener paciencia y muchas veces es lo que nos hace falta. Y yo me cuento, soy una persona muy impaciente, pero si Dios está diciendo que esas tribulaciones y esas pruebas me van a producir en mí paciencia, y la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Dios es paciente y tan paciente que hasta este día nosotros todavía permanecemos en este mundo porque Él nos tiene paciencia. Y vamos a ver qué nos dice aquí mismo en Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 35 al 39. Lo estoy buscando. Si quieres anotarlo o quieres buscarlo, es Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Y la palabra del Señor nos dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separarnos del amor de Dios, porque dice en su palabra que Él nos tiene esculpidos en las palmas de sus manos. Nosotros estamos seguros en Cristo Jesús, que es aquel el que pagó el precio por nosotros, por nuestras almas. Y dice, ¿quién? Es una pregunta. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Ni tribulaciones o angustias o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada nos podrá separar. Pero nosotros tenemos que tener esto siempre en cuenta, que el amor de Dios es infinito y que el amor de Dios es perfecto, que el amor de Dios es indescriptible, porque nosotros no podemos comprender ni entender cómo o de qué forma Dios nos ama tanto y tanto nos ama que envió a su Hijo, a su primogénito, a dar su vida por amor a ti, por amor a mí. Ese es el amor tan grande de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo nos está diciendo esto bajo su propia experiencia, porque él pasó por muchas tribulaciones, por persecuciones, por hambre, por todas esas cosas que nos habla aquí en la palabra. Dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Esta lista de experiencias y personas que no pueden separar al creyente del amor de Dios. En Cristo no solo fue algo teórico para Pablo, más bien fue el testimonio personal de alguien que había salido invicto tras sobrevivir en carne propia los ataques de estas circunstancias y entidades. Las tribulaciones y pruebas, las dificultades permitidas por Dios para fortalecer el carácter piadoso, desarrollar paciencia y transformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el objetivo que vienen las pruebas, las luchas, las tribulaciones a nuestras vidas, para así podernos transformar a la imagen de Cristo.
de nuestro Señor amado, nuestro Señor Jesucristo. También vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. La palabra del Señor nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Les pido disculpa, es que he estado un poco enferma y todavía no me recupero de todo. Estoy un poco resfriada y me siento un poco congestionada, pero que sea el Espíritu Santo de Dios dándome fortaleza para yo poder terminar de hablar su palabra. Y volviendo al tema, dice que somos bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A ese propósito nos lleva Dios. Por eso Él permite que nosotros pasemos por todo este tipo de dificultades en nuestras vidas. Para así dice que somos bienaventurados. Y nos dice en Mateo, dice: bienaventurados sois cuando por causa de mí os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si persiguieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué no será nosotros? Si hablaron un montón de mentiras a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué no será de nosotros? También vamos a ir aquí en el libro de Santiago. Santiago 5:10. La palabra de nuestro Dios nos dice: hermanos, sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Estos versículos nos exhortan a nosotros como creyentes a perseverar con paciencia ante el sufrimiento, tomando como ejemplo a los profetas y a Job, quienes mantuvieron su fe a pesar de la aflicción. Job es un claro ejemplo del sufrimiento, del dolor, de la desesperación en carne viva. Este hombre pasó de todo tipo de dolores. Perdió todos sus hijos, perdió todas sus posesiones, perdió su salud, perdió la dignidad, perdió todo este hombre. Pero él no perdió su fe y él no renegó en contra de Dios. Al contrario, él se mantuvo firme, creyendo y confiando. Por eso dice: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me iré. Todo lo que está en este mundo, si no lo tengo, para mí no es problema, porque yo vine sin nada y me voy sin nada. Y al igual que los profetas, esos profetas eran apedreados también por compartir la palabra de nuestro Dios. Esas gentes eran odiadas por los demás. El apóstol destaca que Dios es misericordioso y compasivo y que el resultado final del sufrimiento es un testimonio de la bondad divina. Y nos pone de ejemplo a los profetas, como nos está diciendo el apóstol Santiago. Dice: hermanos, sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y lo que nosotros podemos vivir o pasar en este tiempo no es nada comparado a lo que esos profetas del Antiguo Testamento sufrían, de cómo ellos eran apedreados, eran azotados, eran encarcelados. ¿Por qué? Por compartir la palabra poderosa de nuestro Dios. Eran odiados, eran
personas que los veían mal. Y por eso nos pone de ejemplo, dice el apóstol Santiago, nos anima a imitar a los profetas del Antiguo Testamento. Hablaron en el nombre del Señor, pero sufrieron persecución y dificultades, sin renunciar a su misión. Y a veces nosotros con poquito que pasemos, y yo me cuento, queremos dejar todo, ya no queremos seguir adelante, ya no queremos ser insultados, no queremos que nos miren mal, no queremos que nos hablen pesado, no queremos que nos corrijan, no queremos nada. Y como les decía, lo que podemos pasar nosotros en este tiempo no es nada comparado a lo que ellos se exponían, a los que ellos vivían y sufrían en ese entonces por declarar la palabra poderosa de Dios. Se menciona que a Job como el máximo exponente de resistencia, demostrando que incluso en la pérdida extrema y el dolor, la fidelidad a Dios permanece. En Santiago capítulo 5, versículo 11 dice, a ellos les decimos, afortunados, porque resistieron. Ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio. Todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonar y es muy compasivo. Muy compasivo es nuestro Dios. La bienaventuranza de la perseverancia. Se considera dichosos o bendecidos a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor. El carácter de Dios refleja su compasión, su amor, su paciencia. El pasaje nos enfatiza que el propósito del sufrimiento no es la destrucción, sino que bajo la soberanía de Dios se revela su gran compasión y misericordia al final, como en el caso de Job, que Job tuvo lo doble que había perdido. Dios lo recompensó en gran manera por su fe, por su paciencia, por su perseverancia, porque él no desistió, porque él no renegó de Dios. Y asimismo se nos invita a no quejarnos durante las pruebas, sino a confiar en el desenlace que Dios proveerá, recordando que Él es muy misericordioso y compasivo. Vamos a ir también al libro de Juan, capítulo 15, versículo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20. La palabra del Señor nos dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Los seguidores de Jesús no son mayores que su maestro. Escuchemos, no somos mayores que nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si Jesús fue perseguido y rechazado por el mundo, sus seguidores deben seguir el mismo trato. Jesús nos advierte que el odio hacia ellos es un reflejo del rechazo hacia Él y hacia Dios. Si a nuestro Señor Jesucristo le hicieron todo esto, lo rechazaron, lo persiguieron, lo mataron, ¿qué no nos harán a nosotros? Nuestra identidad. El mundo persigue a los cristianos porque no pertenecemos al sistema del mundo, sino que hemos sido elegidos por nuestro Señor Jesucristo. Así como algunos rechazaron las enseñanzas de Jesús, otros rechazarán el mensaje de los seguidores. Sin embargo,
Si algunos obedecieron a Jesús, también obedecieron el mensaje de los discípulos. Esto es una advertencia debido al nombre de Jesús, indicando que el rechazo es inevitable para los creyentes, pero que esto confirma su unión con Él. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. La palabra del Señor nos dice: nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Lo voy a leer en la Reina Valera. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que las dificultades actuales, aunque dolorosas, son temporales y ligeras en comparación con la inmensa y eterna gloria que Dios tiene preparada. El apóstol Pablo contrasta el sufrimiento pasajero con una recompensa eterna, superior, animándonos a mantenernos fieles a nuestro Dios con la perspectiva celestial y a no desanimarnos ante las pruebas. Esta leve tribulación momentánea, el apóstol, quien sufrió mucho, describe el sufrimiento terrenal como algo ligero y breve, un instante, cuando se mide con la eternidad. Y así es, porque estamos en este mundo de paso, no se compara con lo que vamos a experimentar o a vivir en lo terrenal, en lo celestial. No se compara esta gloria de este mundo con la que Dios tiene reservada para nosotros en la gloria eterna. Esa es nuestra recompensa. No importa nada de lo que pasemos en este mundo. Sí, es difícil asimilarlo a veces. Y tal vez reneguemos y digamos: ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero Dios sabe el porqué de las cosas que nos pasan. Ese eterno peso de gloria, la gloria futura, es descrita como pesada, grande, abundante y eterna, superando incomparablemente cualquier dolor presente. Es un contraste de lo que te está hablando y a lo que podamos estar viviendo. Quizás dirás: no, esto que yo estoy pasando es muy doloroso, es muy fuerte, yo no puedo sobresalir de esto, pero cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios y dejamos que sea Dios obrando a través de nosotros, que sea Dios peleando y luchando por lo que estemos viviendo, es ahí cuando la carga se nos hace más ligera. Pero el eterno peso de gloria que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros no se compara con la gloria de este mundo. Nada se compara a lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos motiva a no fijarnos en lo que se ve, en los problemas visibles y pasajeros, sino en lo que no se ve, la esperanza eterna. El propósito de las dificultades no son en vano, producen una transformación y nos preparan para la vida eterna. Es una palabra de consuelo y esperanza, asegurando que la recompensa divina sobrepasa inmensamente cualquier aflicción terrenal. Esa es nuestra mayor recompensa, lo eterno. Y vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Y la palabra de nuestro Dios nos dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No debemos perturbarnos ni desanimarnos por las aflicciones,
ya que estas son parte del propósito divino y están designados para la vida de fe. Las persecuciones son esperables, fortaleciendo y afirmándonos en medio de las dificultades. Esto es lo que tienen que producir las tribulaciones en nosotros, pero tenemos que dejar todo en manos de Dios. Toda nuestra fe, toda nuestra esperanza puesta y como dice la palabra también, que tenemos nuestra mirada directamente a Jesús, no desviarnos de nuestro Señor Jesucristo. Y también vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. La palabra del Señor nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La palabra de Dios no nos va a mentir, no nos va a decir que es algo bonito, que no vamos a tener problemas, que no va a haber dificultades, que no va a haber nada que venga a interrumpir nuestra paz. Nos está hablando claro. Dice, pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Nos está diciendo que seremos perseguidos, habrá persecución. No nos está diciendo que vamos a estar en un lecho de paz, de tranquilidad, que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades. No, nos está diciendo que vamos a tener persecuciones. Y vamos a ver también qué nos dicen en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19. La palabra de nuestro Dios dice, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tales dificultades producen beneficios espirituales incomparables, paciencia. En algunos lugares se traduce paciencia y es un término que se refiere a la resistencia. Perdón. Y la capacidad de mantenerse bajo peso y presión tremendos sin sucumbir. Resistencia. Resistir a lo que estemos viviendo. Resistir al dolor, resistir a las pruebas, resistir a los problemas, resistir porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Él es el que tiene el control de tu vida. Vamos a ir a Romanos. Voy a volver a leer el versículo 4. Romanos capítulo 5, versículo 4. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. La prueba. La traducción literal del griego es prueba, pero Pablo se refiere en realidad a un carácter aprobado. Esto es lo que va a producir un carácter aprobado por Dios. Se empleaba para aludir a los metales que se sometían a ciertas pruebas para determinar su pureza. El metal tiene que ser pasado por fuego y quitar todas esas impurezas que tiene, todo el óxido, todo lo que es cochambre o todo lo sucio, lo que no es aprobado. Y entonces se tenía que someter a altas temperaturas para así poder sacar la esencia, lo que es bueno, lo útil del metal. Por eso dice el apóstol Pablo que esto producirá en nosotros un carácter aprobado, porque vamos a adquirir paciencia. Aquí la prueba es el carácter cristiano. Vamos a ver qué nos dice Santiago capítulo 1, versículo 12.
Santiago capítulo 1, versículo 12 nos dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los cristianos pueden gloriarse en las tribulaciones a causa de lo que producen en ellos tales dificultades. Podemos gloriarnos porque esas dificultades nos harán mejor, creceremos espiritualmente, pasaremos las pruebas, iremos un paso más allá adelante. La verdadera bienaventuranza, la felicidad plena, proviene de perseverar bajo pruebas y tentaciones, no de evitarlas. Al resistir, se demuestra amor a Dios y se garantiza la corona de vida prometida. La prueba fortalece el carácter, evidenciando una fe genuina que confía en Dios en medio de la adversidad. La Biblia llama dichosos o bendecidos a quien soporta la tentación, lo cual contradice la visión del mundo de que la felicidad es la ausencia de problemas. La prueba es una oportunidad para fortalecernos en la fe. El apóstol Santiago nos aclara que la prueba viene de afuera, pero la tentación de ceder nace de nuestros propios deseos internos. Dios no tienta a nadie. La prueba sirve para probar la fe, no para hacernos pecar. La tentación, dice, de ceder nace de nuestros propios deseos internos. Cuando caes en la provocación, en la tentación, es porque eso es tu deseo, porque tú estás deseando. Y dice que vienen de los deseos más internos que puedas tú tener. Tal vez estás yendo ya a la iglesia, te has entregado a Cristo, pero aún tienes esos deseos internos, esos malos deseos en ti. Y yo creo que todos, porque todos somos seres imperfectos, todos tenemos esas malas tentaciones, esos malos deseos. Y por eso Dios nos dice que Él no tienta a nadie. La prueba sirve para probar la fe. ¿En qué tú tienes tu fe? Para hacernos, dice, no para hacernos pecar. Eso es lo que Dios quiere producir en nosotros. La resistencia, un carácter aprobado, que tengamos esa paciencia que tanto necesitamos para así nosotros poder seguir avanzando, seguir creciendo en lo espiritual. Y como nos dice Santiago, que la prueba viene de afuera, pero la tentación de ceder nace de nuestros propios deseos internos. Y Dios no tienta a nadie. La prueba sirve para probar nuestra fe. Eso es para qué son las pruebas en nuestras vidas. Y como reflexión quiero recapitular un poquito lo que estuvimos estudiando. La reflexión central es ver la prueba como un entrenamiento, no como un castigo. Perseverar con paciencia es la evidencia de la vida con Dios en nosotros. Y para finalizar, quiero volver a leer Romanos capítulo 8, versículo 35. La palabra de nuestro buen Dios dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, porque el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios es grande, es inmenso, el amor de Dios es indescriptible, el amor de Dios es inagotable. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Si caíste en pecado, si estás viviendo en pecado, pero si en ti hay un verdadero arrepentimiento y tú vienes y te confiesas ante Dios y le pides perdón, Dios es fiel y justo
y Él te va a perdonar. Él no te va a juzgar, Él te va a perdonar porque tú estás teniendo ese verdadero arrepentimiento desde el fondo de tu ser. Y eso es lo que Dios quiere, un corazón arrepentido, un corazón humillado que viene ante Él, quebrantado. Y ese corazón Dios no lo rechaza. Por eso, si tú estás viviendo en pecado o caíste en alguna de estas tentaciones, como nos dice el apóstol Santiago, que esos vienen de nuestros propios deseos, Dios es fiel y justo y Él te va a perdonar si tú te arrepientes. Pero un verdadero arrepentimiento, no remordimiento, arrepentimiento de lo mal que tú sabes que hiciste, Dios te va a perdonar. Y para finalizar, quiero terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque aunque enfrento momentos de aflicción, tu palabra me recuerda que esta prueba es leve y momentánea. Ayúdame a no fijarme o a no fijar mi mirada en lo que veo ahora, sino a confiar en la esperanza invisible de la eternidad. Fortalece mi ser interior para reconocer que esta situación está produciendo un peso de gloria cada vez más excelente y eterno. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias, Señor, por tu fiel amor, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que edifica, Señor, a nuestras vidas, Padre, nuestro espíritu, Padre. Te doy gracias, bendito Dios del cielo, Señor. Porque aunque pasemos por momentos de dificultades, de pruebas, Señor, es leve y momentánea, Señor. Ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti, Señor Santo. Que sea tu Santo Espíritu dándonos discernimiento, dándonos entendimiento, Padre. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, por el buen camino, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, Señor, a ti la gloria y la honra, Padre. Amén y amén.